La ley CELA es un tema de mucha conversación, de prensa, porque introduce modificaciones en la educación pública, la educación compartida, y la verdad, desde TV Onda hemos invitado a doña Carmen Calpe, que es directora del Colegio Madre María Rosa Mola, hermana de la Consolación, y también al director del Colegio Virgen del Carmen de Onda, también un colegio privado, don Héctor Mas. Nosotros agradecemos su presencia aquí en los estudios de la televisión local, de TV Onda, al objeto de ver si podemos conseguir que se esclarezca y se dé una información real, veraz, sobre lo que significa esta denominada Ley CELA y la problemática de la educación en estos momentos, ya por la ley o sencillamente por la situación política y económica y de toda la problemática de la pandemia que existe en estos momentos, que es toda una incertidumbre, para que nos vayan explicando e ir hablando sobre este tema. Lo que pretendemos en esta comparecencia, en esta invitación a ambos directores de los colegios de la localidad de Onda, es que nos vayan dando su opinión, tanto de la situación, de cómo se va a afrontar toda esta cuestión, y también, de una forma muy importante, cuál es su criterio sobre el contenido de esta, entre comillas, polémica Ley CELA de Educación. Así es que Carmen Calpe, don Héctor Mas tienen la palabra para que libremente pues podamos ir desarrollando en la conversación esta explicación y a ver si somos capaces de clarificar el contenido de la ley y lo que se persigue con la misma y cómo esta ley se ve desde unos colegios privados concertados. Pues bueno, muchas gracias también a TV Onda por darnos, como bien dice, la oportunidad, ¿no?, de poder un poco pues expresar nuestra opinión, nuestra postura hacia esta ley que, como bien dice, pues ya es polémica, ¿no? Ya ha suscitado cierta polémica y bueno, sobre todo entendemos un poco también por el momento en el que esta ley se quiere dar salida, aparte de una manera, pues la verdad, muy rápida, muy express, y como digo, en un momento pues muy delicado, muy especial, muy extraordinario, como es este que estamos viviendo por todas las circunstancias de la pandemia, que, bueno, pues todos, en los coles, pero también las familias en casa, pues estamos muy centrados, ¿no?, en todo lo que la pandemia pues nos está obligando a vivir, a llevar, ¿no?, todos los cambios que en nuestra vida diaria está produciendo, y creo que es en eso en lo que estamos centrados y en lo que la sociedad debe un poco estar centrada y un poco estar unida también, ¿no?, para poderlo superar lo antes posible. Y en medio de esa circunstancia pues llega una ley de este tipo, que aparte pues es una ley educativa, ¿no?, que es una ley que, bueno, que no estamos hablando de algo menor ni mucho menos, sino que estamos hablando de algo de lo más importante que podemos tener y de lo que podemos hablar, que es de la educación de nuestros hijos e hijas y de su futuro, ¿no? Y como digo, pues en medio de este momento tan excepcional y tan duro, pues de momento llega una ley que, bueno, pues que también entendemos que es muy lesiva ya no para los intereses de la concertada, que son los colegios que Carmen y yo representamos aquí en la localidad de Onda, sino creemos que lesiva para el conjunto de la comunidad educativa. Eso también creo que es muy importante recalcarlo, que no solo es venir a trasladar una información, una opinión, pues que a lo mejor se podría entender como sesgada por nuestra parte, sino que lo que entendemos es que esta ley no solo es, como digo, nociva para nosotros, sino para el conjunto de la comunidad educativa, para la libertad de las familias, bueno, en general para el futuro de la educación de nuestros hijos e hijas. Como ha comentado Héctor, consideramos que no es el momento, la pandemia no es el momento para promulgar una nueva ley de educación, pero tampoco son los modos. Se ha omitido el debate parlamentario y también se ha omitido el debate social.
Cuando se estuvo haciendo la anterior ley de educación, ya se vio que lo que se necesitaba era un pacto social por la educación, y ahora vamos a tener una nueva ley de educación, de nuevo sin consenso, y lo que necesitamos es una ley que dé estabilidad al sector y que evite las consecutivas leyes parlamentarias bipartidistas, según quien esté en el gobierno, una nueva ley. Entonces no se ha dado el consenso, porque no se ha permitido a la comunidad educativa expresarse, pero tampoco a toda la ciudadanía, y tampoco se ha buscado, no se ha permitido, no se ha buscado el diálogo, ¿no? Por ejemplo, pues ni la comunidad civil, ni la comunidad educativa, ni la sociedad civil ha podido participar en la tramitación de la ley. ¿Vale? Esto en cuanto al momento, en cuanto a las formas, y luego ya en cuanto al contenido, que es un ataque frontal al derecho a la educación y al derecho de expresión, que bueno, que podemos entrar un poquito en el contenido, ¿no? Porque la ley lo que hace es LOMLOE, ¿no? La conocemos como ley CELA, pero es la LOMLOE, y es querer volver a una ley que se tramitó ya hace muchos años, 14 años, y que llevó a España a los niveles de indicadores internacionales más bajos, y queremos volver ahí donde estábamos hace 14 años. Entonces tampoco es, y luego es un ataque a la libertad de los ciudadanos. Claro, es que en cuanto a las formas que comenta Carmen, ya no solo el momento, sino las formas, también es verdad que es una ley, a nuestro parecer, no, yo creo que también hay mucho consenso en eso, en el tema de que es una ley con una carga ideológica muy grande, y sí que es verdad que, y ahí es donde está el verdadero problema, que en todos los cambios de gobierno que han habido anteriormente siempre ha venido aparejada una ley nueva de educación, y es verdad que siempre hay una carga ideológica, ¿no? Eso yo creo que dentro de, como en todo en la vida, ¿no? Dentro de un cierto, se puede entender, ¿no? Dentro de un cierto margen, pues que una ley educativa promulgada por un gobierno, tratándose de la educación, pues haya una cierta carga educativa, ¿no? Pero sí que es verdad que esta ley, la LOMLOE, pues bueno, yo creo que marca un antes y un después, porque, como digo, la carga ideológica es grandísima, y esa carga ideológica no va tampoco aparejada, pues, a lo que se espera, creo yo, de toda ley educativa, y es que mejore la educación, que mejore el sistema educativo. Y es significativo como esta ley, pues toda esta parte más, podríamos decir, pues pedagógica, ¿no? Pues no sé, a la hora de introducir novedades interesantes, que se adapten un poco a los tiempos, a la educación que requieren nuestros hijos e hijas, pues como que toda esta faceta la dejan, a nuestro entender, bastante de lado. Incluso creemos que introduce novedades pedagógicas que incluso pueden ser lesivas, para para el futuro de la educación de los chicos y chicas, ¿no? Y en cambio sí que vemos este déficit en esa parte más pedagógica, más educativa de la ley, pero en cambio sí que tiene una carga ideológica, como decía, muy grande, y a diferencia de las anteriores leyes, que pueden tener también su carga ideológica, pero bueno, vemos que en esta ocasión, y creo que es un consenso también generalizado, marca un antes y un después de las anteriores leyes educativas en este sentido. ¿Puede ser lesiva, nos dices? ¿Y en qué sentido? Bueno, a ver, lesiva en por la parte ideológica, sobre todo, pues creo que el punto fundamental es la pérdida de libertad, la pérdida de... nosotros, por lo menos, lo que creemos que es más, que hay que poner más en relieve, es que a partir de esta ley las familias dejan de tener la posibilidad de elegir centro educativo para sus hijos, ¿no? Yo creo que eso, a partir de ahí, todo lo que nos queda de entrevista, pues pues creo que será muy importante también, pero estamos hablando de un derecho fundamental de las familias que se cercena de alguna manera con esta ley. Eso un poco hablando de manera general, ¿no? Yo creo que lo más importante también por la parte pedagógica, pues puede ser en general también, ¿no? Hablando muy en general, pero también
pues como que parece que no se premia o no se refuerza todo lo que la educación conlleva. La educación conlleva un esfuerzo continuado durante muchos años de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y como que parece que no se pone en valor ese valor, valga la redundancia, que es el esfuerzo. Bueno, no se pone en valor, pero hasta el extremo de que se dice que se podrá pasar de un curso a otro, aunque no hayas dado una en el anterior, o sea, con asignaturas suspendidas o pendientes. ¿Cómo veis eso? ¿Es lógico eso? ¿Qué fin se puede perseguir con eso? Pues exactamente el fin que se persigue no lo sabemos. A ver, pensamos que es bueno premiar el esfuerzo, como también es positivo que cada alumno sea evaluado según sus posibilidades. Como ha comentado Héctor, la ley es un ataque frontal a las libertades de los ciudadanos y concretamente a la libertad de las familias para elegir el centro que quieren para sus hijos, porque elimina la demanda social. Antes de comenzar un proceso de admisión se planifica las plazas que se necesitan, y lo que quieren es, un poco lo que pretende la ley es, mientras haya plazas públicas, pues que las familias no puedan elegir plazas concertadas, y determinar a las familias a que opten por una escuela pública, ¿no? Este es uno de los inconvenientes. Otro de los inconvenientes es que aquellos niños que tienen necesidades educativas y que hasta ahora han podido acudir a centros de educación especial, que los profesionales de esos centros y las familias de esos alumnos consideran que son los centros donde pueden estar atendidos y donde se les puede ayudar a ellos a desarrollarse, obligatoriamente van a tener que estar en otro tipo de centros. Tampoco las familias van a poder, las familias de esos alumnos, si yo voy a un tipo de centro o voy a otro tipo de centro. Alumnos con necesidades sociales que hasta ahora, dentro de los criterios de admisión, tenían mayor puntuación y en cierto modo podían elegir centro, también será ahora la administración la que diga a qué centros van a ir. De manera que la administración pública se va a convertir en los guardianes de los niños, de decir a qué colegios van, y las familias van a haber privado ese derecho. Es decir, ya no es que se pone el Estado frente a la familia para defender a los niños, sino que es que la familia no va a tener nada que decir. Y claro, eso tiene unas implicaciones a nivel educativo grandísimo, porque quien educa es la familia. Los colegios somos subsidiarios, educamos subsidiariamente, colaboramos con la familia en la educación de los niños, pero quien educa es la familia, y ahora la familia no va a poder elegir qué tipo de centro quiere ni qué tipo de proyecto educativo quiere, porque nuestros colegios son colegios de iniciativa social, nacieron para prestar un servicio a la sociedad, cuando la sociedad estaba en una situación muy deteriorada y los niños y las niñas no tenían acceso a la educación, y seguimos ofreciendo ese servicio a la sociedad, pero las familias no van a poder elegir para nuestros centros siempre que haya otros centros públicos que la administración considera que van por delante al ser elegidos que nosotros. Entonces ahí hay un desagravio comparativo, porque lo que nos está dejando elegir es un proyecto educativo, ¿no? ¿En qué valores quiero educar a mis hijos? No voy a poder. Ya, pero yo, de lo que estáis expresando, eso significa, voy a decir, creo que es una barbaridad, pero eso significa que si yo tengo un niño que está en el María Rosa Molas, por ejemplo, puede venir el Estado, por decirlo de alguna forma, y decir, no, ahora el curso que viene ya no estará en María Rosa, estará en el Baltasarú, por decirlo, porque estamos en Ondas. ¿Eso se llega a ese extremo? Pensamos que los alumnos que actualmente están en el colegio, esos alumnos no tendrán dificultad para seguir escolarizados, es con los alumnos que empezarían. Mientras haya otras plazas en centros de la administración, cuya titularidad es la administración, yo no podré decidir que mi hijo vaya a un centro cuya titularidad
no sea la administración pública. Va a ser el Estado el que va a decidir a qué centro voy a llevar a mi hijo. O sea que se le quita la potestad del padre y de la madre, de los padres, a decir, bueno, pues yo quiero que mi niño o mi niña se eduque y vaya a este colegio o al otro. De eso ya se termina con esta ley. Correcto. Salvo que se elija un colegio público. Correcto. Y eso, además, aparte de lo que dice Carmen, ¿no? Muy bien, pues que es lo fundamental, ¿no? Es atacar un poco la libertad de los padres a esa elección de centro. Luego también, también hay que dejar muy claro, yo creo que eso, los televidentes que nos estén viendo lo tienen que tener claro, que nosotros, desde luego, con los concertados, no queremos, porque esto muchas veces también se plantea como una batalla o como un enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela concertada. Y realmente no es todo lo contrario de lo que nosotros queremos, nosotros pretendemos, nosotros opinamos, nosotros creemos, ¿no? Y nosotros queremos que todo que se pueda convivir, que haya pluralidad, que la gente pueda elegir. De esta manera, aparte de cercenar la libertad de las familias, de manera importante, de elección, también se está construyendo o se está empezando a construir un modelo único. Y eso es algo que también creo que, además de la pérdida de libertad, también no es positivo para la sociedad en general. Es decir, ¿es positivo elegir? Sí. ¿Pero por qué puedes elegir? Porque tienes una diversidad, porque tienes una pluralidad. De esta manera, lo único que se pretende es que haya un modelo único, por decirlo de alguna manera. O sea, ya no solo la falta de libertad, sino que solo hay establecer un modelo único de educación. Y yo eso creo que también es una pérdida de libertad, ya no solo para las familias, sino para la sociedad en general. Por eso también dejar muy claro que nosotros no sé, muy al contrario. O sea, nosotros queremos que la escuela pública, igual que la concertada, sea pues lo más potente posible, lo más innovadora posible, y yo creo que también se están dando pasos en la escuela pública para que eso sea así. Y yo creo que es una riqueza. Entonces esta ley, entendemos que con esta ley esa riqueza poquito a poquito se va perdiendo, ¿no? Porque lo que creo que es interesante es tener pluralidad, poder elegir, ¿no? Tener opciones, opción, y que esas opciones, todas ellas, sean lo más positivas posible, lo más buenas posible. Yo creo que eso es una riqueza, y creemos con esta ley que ya no solo pierden las familias por esa libertad de elección, sino pierde la sociedad por esa riqueza que la ley no propone. Abogamos por un modelo plural, un modelo heterogéneo y un modelo inclusivo, y eso no se logra legislando contra la concertada, sino que se logra legislando que las tres vías educativas que en este momento hay en el país, una enseñanza pública o con titularidad pública, una enseñanza con titularidad privada, concertada como es nuestro caso, es decir, sostenida por fondos públicos, y privada, sostenida por iniciativas privadas, que sea posible, y que teniendo estas tres posibilidades, pues son las familias quienes eligen qué proyecto educativo quieren, ¿no? Detrás de cada colegio y de cada forma de enseñar y de educar hay un proyecto educativo basado en unos valores, y eso es lo que las familias deben poder elegir, ¿no? Pues quiero este modelo educativo, quiero este otro, ¿no? Y que puedan elegir, no que sea plato único y nada más. Y todo se priva toda la facultad que puedan tener los padres para poder elegir el colegio de los niños, sea porque sea religioso, porque no sea religioso, pero sea privado y concertado, esté al lado de su casa o no, sino que es el Estado que me entiende, no, este niño no va a estar en este colegio, va a estar en aquel colegio público de aquí o de allá. O sea, que se pierde esa facultad del padre y de la madre de poder decir, no, quiero llevar a mi hijo a este colegio, que es el que yo me eduqué, el que se está educando de acuerdo en mis convicciones morales, públicas, en fin, de todo esto, y eso de un zarpazo a los padres, a los papás y a las mamás se les quita.
es ya el gobierno. El gobierno está quien hace y deshace y dice este niño a este colegio, el otro al otro. Y aparte a todo eso, otra cosa me preocupa, aunque posiblemente no sea del tema, pero es que además todo eso con supresión del castellano, de la lengua vehicular que se lleva en el colegio, o sea, todos... la lengua vehicular, esa desaparece totalmente. O sea, ¿cómo lo veis eso? Porque la ley de eso también habla, ¿no? Hay que tener en cuenta que la educación, la competencia en educación está transferida a las comunidades autónomas. Yo creo que eso también es muy importante que ponerlo encima de la mesa. Es decir, lo que crea esta ley es un paraguas legal para que luego cada comunidad autónoma pueda articular sus normas, sus leyes, sin que haya ningún problema jurídico al respecto. Lo digo por el tema concretamente del castellano, ¿no? Que luego sí que habrá que ver cómo cada comunidad autónoma pues traslada esa realidad, concretamente la del castellano, la traslada a su normativa comunitaria, su normativa de la comunidad autónoma, y ver eso cómo luego se traslada a los centros. Pero bueno, la ley en ese sentido sí que da ese, como digo, ese paraguas legal para que, llegado el momento, pues el castellano no fuera esa lengua vehicular. Claro, sí, eso podría, ahí sí que pues, forma parte de esa parte más pedagógica, ¿no? de esa parte lesiva que, como decíamos al principio, pues creemos que no aporta riqueza, sino incluso pedagógicamente, si a una ley educativa se le espera una mejoría, a nuestro modo de entender, creemos que tanto por lo que deja de proponer como por lo poco que propone, pues pedagógicamente hablando, pues bueno, vemos que ahí hay una carencia bastante grande. Pero como digo, nosotros lo que abogamos es por lo contrario, por la riqueza, ¿no? Nosotros no queremos, y eso, aunque lo repitan, no queremos enfrentarnos ni enfrentar modelos, porque no es la solución de enfrentar modelos. Creemos que la solución es la coexistencia de modelos, y eso es riqueza en educación y en todos los ámbitos de la vida que podamos hablar, porque un poco también el motivo de la ley es un poco como que es la enseñanza pública, los colegios públicos, los que pueden garantizar una cierta igualdad, por decirlo de alguna manera. Pero si no se puede elegir, pues al final el modelo será el que pueda permitirse a lo mejor ir a un centro privado, pues irá a un centro privado, pero el que no podrá, pues tendrá. Entonces creemos también que realmente detrás tampoco hay, pues no, el que pueda permitírselo, creemos que tenemos que ir a lo contrario. Es decir, hay que dar opción para poder llegar aquí, o que cada familia pueda elegir. Distingues, por lo que yo veo, entre el colegio privado concertado y el colegio público. O sea, quiere decir que tendrán libertad aquellos padres que tengan dinero para poder alcanzar y poder económicamente pues tener recursos para llevar a un niño, a una niña, a un colegio privado. Esto es una cosa. Y lo otro ya es la concertada, que siendo de propiedad privada, pero ya no es totalmente privado, sino que ya es concertado, se rige por unas normas de la educación general del Estado, por decirlo de alguna forma. Lo único que pasa pues que siempre tiene alguna directriz en algún sentido. ¿Por qué no nos clarificas un poquitín la importancia que tiene? Porque claro, yo es que detrás de eso, y por lo que estáis explicando, y lo poco que he leído así por encima de la ley, es que estamos en peligro de irnos a un pensamiento único. Sí, bueno, los centros públicos y los centros concertados, ambos están sostenidos por fondos públicos. En los centros concertados, por ejemplo, el gasto más grande de un colegio es el salario del profesorado, pues eso entra dentro del concierto educativo, y una pequeña partida de gastos de funcionamiento para el día a día del colegio. Luego ya es la titularidad del centro la que tiene que hacer frente pues a lo que son los gastos del
del inmueble y otra serie de gastos que hay en un colegio, ¿no? Pero que lo que es la educación propiamente está sostenida por fondos públicos y por eso decimos que el modelo es que el modelo por el que abogamos es plural, porque si está sostenida por fondos públicos, todos los niños y niñas van a tener acceso a ese tipo de educación, independientemente de los recursos económicos que tengan su familia, y su familia va a poder elegir entre un modelo educativo u otro. Si ese sostenimiento de los centros con fondos públicos no llega a la escuela concertada, las familias solo van a poder elegir entre una escuela privada y una escuela pública. ¿Quiénes elegirán la escuela privada? Aquellas familias que tengan recursos, si quieren. ¿Vale? Con lo cual no se da una opcionalidad. Después, otra cuestión que también sale en esta ley es la materia de religión y la asignatura de religión. Hasta ahora, en España, como en la mayoría de países europeos, se ha impartido religión y se ha dejado que las familias elijan si quieren que sus hijos cursen esta materia o no. Conforme está la propuesta de la ley, la asignatura de religión prácticamente queda desterrada, ¿no? Porque no hay ni otra asignatura optativa, ni será evaluada, ni nada. Prácticamente será como si no estuviese. Entonces, si otros países europeos están haciéndolo, porque nosotros tenemos que ir hacia atrás, ¿no? También sería la cuestión, ¿no? Porque nos incomoda tanto, como si todo el problema del sistema educativo español fuese la materia de religión. Ojalá no quitásemos la religión y resolvemos los problemas de la escuela. Pero no va a ser así, ¿no? Y también tener esta materia en el colegio pues permite educar en la tolerancia y en la convivencia, ¿no? Que son valores que sin duda alguna son positivos para la sociedad y en el conocimiento de nuestras tradiciones y cultura, que también es algo muy, muy positivo. ¿Y en qué afectará esto? Pues claro, estamos hablando de los papás, de las mamás, de los niños, pero ¿y cuando haya niños pues deficientes, o sea, que tienen que ir a colegios muy, muy, muy especiales, ¿a esto le afecta? Pues... A ver, la idea un poco que hay detrás de la ley es la inclusión, ¿no? Es que, claro, necesita una educación especial, entonces estamos hablando ya de una serie de personas, pero claro, la educación es a más, y entonces digo, ¿le afecta eso también a esta educación para estos niños con dificultades? Sí, como digo, la palabra clave, ¿no? Y yo creo que es una palabra positiva, pero una palabra que también hay un poco y que también tiene un fondo, ¿no? Digo la palabra inclusión y como que un poco, porque ya que lo tengo todo un poco explicado y justificado, ¿no? Pues bueno, pues eso, en base a esta inclusión lo que se trata, lo que se intenta un poco es, bueno, pues que esos niños con necesidades especiales, ¿no? En su educación, pues se integren en centros ordinarios, ¿no? A ver, aparentemente la idea no tiene por qué estar mal. Yo la idea, desde un punto de vista conceptual, no la veo mal. Pero sí que es verdad que luego hay que bajar a la realidad de estos niños y niñas, y luego la realidad que estamos viviendo. Y es verdad que para eso, fundamentalmente, hacen falta muchísimos recursos, porque los centros ordinarios no estamos preparados desde ningún punto de vista hoy para atender convenientemente el desarrollo personal, intelectual, la educación, atender correctamente las necesidades de estos niños y niñas. Entonces, también en la actualidad ya existen centros que atienden por los recursos que tienen y también por los profesionales que tienen, porque también hay que ver un poco la parte humana. Son profesionales vocacionados fundamentalmente a este tipo de educación especial. Y bueno, pues sí, realmente también conlleva un poco, creemos, cierta problemática en ese sentido. Estamos hablando hace un momentito de toda la parte económica y tal, y yo creo que tampoco se habla mucho, pero
porque se centran más en dónde pone el Estado los fondos públicos y tal, y los concertados, como los recursos que tenemos, los que no tenemos. Pero luego también hay una parte muy importante, creo, desde mi punto de vista de esta ley, es que esta ley, para ponerla en práctica, requiere de unos fondos, de unos recursos económicos ingentes. O sea, algo, porque la ley pues prevé, por ejemplo, la creación de muchos centros, de muchas plazas públicas, para poder tener atendidos a los niños en esas plazas públicas, cuando ya hay colegios, cuando la infraestructura para poder atender, y más en un momento de baja natalidad como nos encontramos en la actualidad, pues bueno, pues eso ya está hecho. Es decir, todos esos recursos podrían perfectamente aprovecharse para ponerlos al servicio de la educación hoy, por decirlo de alguna manera. Todos los recursos que se necesitará implementar, como digo, por el tema que ha comentado, de atender correctamente las necesidades de los niños con necesidades educativas especiales. Pues también hará falta una cantidad de recursos para que eso pueda ser así, muy grande. Entonces, teniendo ya un poco todo el tejido, ¿no?, teniendo ya toda la estructura, pues muy bien, cojamos toda esa inversión ingente, como digo, que seguramente hará falta, y pongámosla al servicio, pero de la educación actual, conforme la tenemos, porque seguro que mejorará muchísimo, que es lo que todos queremos y lo que también el Estado y los poderes públicos quieren. Entonces, en ese sentido, en la parte económica también hay que tener en cuenta que la aplicación de esta ley en un breve espacio de tiempo requiere de un esfuerzo económico por parte de todos, porque en definitiva son fondos públicos, pues requiere un esfuerzo tremendo, que personalmente creemos que podrían estar, que sí que se deben poner, pero a lo mejor no en la línea en la que propone esta ley. Eso yo creo que también es algo muy importante, que no solo es tener la ley, que luego la ley hay que llevarla adelante, y para llevarla adelante hace falta un esfuerzo, hace falta unos recursos, porque sin recursos la ley ni esta ni cualquier otra puede ser realidad. Sí, pero esto de los recursos, pues la verdad es que aquí chocamos un poquitín pues con las ansias de modificación, de ejecución de los políticos, y no se dan cuenta que muchas veces hay que ver con qué recursos se cuenta para poder establecer estos cambios y estas nuevas formas de educación que según se está leyendo estos días en la prensa, pues la verdad va a llevar mucha polémica, porque hay una parte muy importante de la sociedad española que está totalmente en contra de ella, y después hay otra parte también que se pone un poquitín el dolor de cabeza cuando piensa de dónde va a sacar el dinero. Pero, no obstante, tenemos el problema de la televisión en este momento. Nos habíamos trazado un espacio pues para no prolongarlo, para no cansar a la gente. Sabéis que podéis venir aquí a TV Onda y seréis bienvenidos para expresar cuántas cuestiones se puedan plantear en un futuro sobre este tema y poderlo hacer público a la gente en general, al público en general, pero habíamos trazado de 20 minutos, ya llevamos 30, entonces casi que me gustaría que primero doña Carmen y después don Héctor pues dieran el último mensaje para esta conversación, este pequeño comentario, esta pequeña reunión que hoy hemos tenido aquí en TV Onda, pero que saben que está abierta totalmente para cuantas veces para esclarecer y clarificar e informar sobre estos temas pues tengan a bien venir, ¿no? Entonces, no sé, el último mensaje, primero doña Carmen o viceversa. Tal vez el último mensaje sea: varias instituciones, ¿no?, a nivel local y a nivel de toda España se han unido para manifestar pues su malestar ante esta nueva ley en una campaña que lleva por sello Más Plurales y que nos identifica con el lazo naranja. Pues bueno, que todas las personas que consideren que esta ley no es adecuada, pues invitarles a ponerse un lazo, a ponerlo en sus casas y a firmar en contra de esta ley, ¿no? Hasta el momento hay recogidas más de 1 millón de firmas, más. 1.500.000 firmas ya, cuando la previsión era de recoger 1 millón y se superó enseguida. Pues bueno, que se sumen a esta iniciativa, porque es la
la medida que en las situaciones actuales, ¿no? Y en esta situación de pandemia pues podemos hacer los ciudadanos para manifestar nuestro malestar. Sí, reiterar fundamentalmente, pues muy importante, ¿no? que tampoco se sabe un poco, pues, qué se podrá conseguir o no se podrá conseguir, pero bueno, por lo menos levantar la voz ante una ley que, bueno, pues que entendemos que como hemos dicho aquí, pues cercena bastante la libertad, y luego también, muy importante, y por recalcar, porque lo habíamos dicho al principio, pues una ley que no cuenta con el consenso. Yo creo que solo por esas dos razones, más que entrando en el fondo de la ley, que habría muchas más razones, como hemos intentado un poco explicar hoy aquí, pues creo que solo por esas dos razones, por la pérdida de libertad, por la pérdida de variedad también en la educación, por un lado por eso, y luego por otro por la falta de consenso y de la manera, por el momento, pero sobre todo de la manera tan rápida que se ha querido hacer, sin preguntar absolutamente a nadie. Creo que solo por esas dos razones deberíamos firmar todos en masplurales.es, porque también, pues, se comenta en este sentido que la ley también de alguna manera nace muerta, en el sentido de que leyes de este tipo, que, como digo, no cuentan con ningún consenso, que cruzan en muchas ocasiones, ¿no?, por el tema ideológico, ciertas líneas, ¿no?, pues siempre son leyes que están a expensas de que un cambio de gobierno o un cambio de signo político pueda producir derogar esta ley y proponer otra ley, que también seguramente tendrá su propuesta ideológica, claro que sí, pero que es que ese cambio constante de leyes, motivadas no por temas pedagógicos ni por el futuro y la preocupación de nuestros chicos y chicas, ¿no?, y de nuestros alumnos del futuro, sino solo por cambios políticos, pues no aportan ninguna a largo plazo. A lo mejor a corto plazo sí, pero a medio y largo plazo, que es lo que es el enfoque que tiene que tener creemos la educación, no aporta absolutamente nada. Entonces, solo por eso, solo por las formas, y sobre todo por el contenido, desde luego que sí, pero sobre todo por las formas y por la pérdida de libertad que supone esta ley, pues creo que deberíamos estar todos unidos y firmar en masplurales.es y apoyar esta campaña para, pues tener siempre la esperanza de que esta ley por lo menos que no se lleve a trámite conforme está planteada, y que por lo menos se permita un tiempo de consenso, un tiempo de trabajo de la ley, por decirlo de alguna manera, donde todos los profesores, los profesionales, fundamentalmente, también las familias, los centros, pues tengan algo que decir. Solo por eso, y por la falta de libertad que supone esta ley, pues invitamos a todos los que nos hayan podido escuchar a que nos apoyen firmando en masplurales.es. O sea, solamente la firma es a través de internet, a la dirección que está diciendo, no hay que ir a hacer cola a los colegios, la firma por internet. Y de una manera muy sencilla. Es todo digital. Bien, pues nada, pues muchas gracias, doña Carmen, directora del Colegio Rosa María Molas, y del director del Colegio Virgen del Carmen, don Héctor Mas. Saben que TV Onda pues está a su disposición para que puedan en cualquier momento pues divulgar, más que divulgar, yo diría sencillamente informar sobre el contenido de esta ley en sus pros y sus contras, que al final no es otra acción ni actuación que al dar a conocer la legislación, de la cual nos va a nosotros a dirigir y a ordenar pues la relación alumnos, colegio, enseñanza y futuro de las generaciones que tienen un futuro por delante pues muy convulso, pero en fin, por eso la preparación tiene que ser la más óptima y la mejor, y no hay duda que en estos momentos está muy reconocido, incluso yo leí que internacionalmente como una supremacía de calidad en la ley de los colegios concertados a los públicos. No me atrevo a decirlo yo así, pero sencillamente hago una referencia a lo que en prensa especializada pues muchas veces se ha publicado. Muchas gracias, y saben que tienen
los estudios de TV Onda a su disposición. Gracias, Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias.